Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante importante, ¿no? Dentro del ámbito de las operaciones. El emprendimiento, nuevas tendencias en las operaciones. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, una pregunta o dos preguntas que en realidad varias personas y varias empresas también se hacen hoy en día es justamente el hecho de que si se puede emprender en medio de la crisis. ¿Qué creen ustedes? ¿No? ¿Creen que es factible el emprendimiento en medio de esta situación? ¿Puede levantarse un negocio a pesar de las circunstancias? Sí. En aras de la reinvención y después de pasar pues por esta pandemia y por estas etapas de crisis, ¿no? Debemos de decir que la pandemia del COVID-19 ha sido el catalizador de esta transformación digital, ¿no? Y va a acelerar enormemente muchas tendencias que ya estaban en marcha antes de la pandemia. La pandemia del COVID-19 va a tener consecuencias que claramente son prolongadas, ¿no? No solo en el aspecto económico, sino también en nuestro día a día. Y cada vez está menos claro, ¿no? Que vaya a ser posible volver al contexto normal en el que nos habíamos desarrollado antes de que esta pandemia pues llegara a nuestras vidas, ¿no? A pesar de que la enfermedad ha forzado a muchas empresas a suspender o a reducir su actividad, afectando sus cifras en el negocio, ¿no? Afectando de forma económica y también emocional, ¿no? Tanto desde el entorno personal como del organizacional, también ha ayudado a acelerar el desarrollo de determinadas tecnologías, ¿no? Y esto es especialmente cierto para determinadas innovaciones, ¿no? Que permiten reducir el contacto entre humanos, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Es justo en estos momentos cuando la creación de escenarios futuros se vuelven una herramienta clave en la dirección de empresas, pues de estos escenarios han de surgir acciones estratégicas, presentes, es decir, reflexionamos sobre el futuro para construir desde el presente. Entonces, tenemos pues que a pesar de la crisis, a pesar del escenario complicado, no todo está malo, ¿no? ¿Podemos emprender? Claro que sí. ¿Podemos levantar? Absolutamente, ¿no? Entonces tenemos que dentro de este ámbito de operaciones tenemos tendencias, ¿no? Y hay dos tendencias muy claras, muy marcadas, ¿no? Las tendencias tecnológicas, ¿no? Que tenemos sobre probablemente proyectos tecnológicos que ya se venían desarrollando, pero en menor escala, ¿no? No era muy desarrollado, de repente como que había una resistencia a adoptar el tema tecnológico eh, en su totalidad. La gente tenía cierta desconfianza y hasta hoy mantiene esa desconfianza, ¿no? Claramente hay pues estos fraudes electrónicos, pero bajo la situación en la que estamos no hemos tenido otra alternativa más que adoptar estas tendencias tecnológicas. Ahora, de otro lado también tenemos las tendencias sociales, ¿no? Que pues mira el comportamiento, ¿no? Y los nuevos y las nuevas formas de consumo de las personas. Bien, dentro del ámbito, pues, o tecnológico o de tendencias tecnológicas, ¿no? No se esperan grandes avances en la tecnología, ¿no? Pero, sin embargo, lo que sí se espera es que ocurran grandes cambios en el consumo de las tecnologías que ya están existentes. Es decir, probablemente no esperamos pues grandes cosas en el ámbito tecnológico, porque lo que tenemos hoy nos va a dar justamente ese gran avance, ese gran cambio en el consumo de las mismas tecnologías. Un ejemplo de ello son las tecnologías que permiten, ¿no?, acciones de e-learning, ¿no?, como sistemas de gestión de contenidos, videoconferencias, trabajo en equipos, ¿no? Están más avanzadas desde hace varios años, pero vemos que el uso de las mismas no se había masificado hasta la actualidad, donde ya hemos tenido que adoptarlas en su totalidad, ¿no? Ya que las personas hoy en día se han visto obligadas a hacer uso de estas tecnologías que ya las teníamos, pero el uso no estaba masificado, ¿no? Se espera, por tanto, un cambio en el uso de las tecnologías para la realización de tareas habituales y se espera que justamente haya esta masificación, ¿no?, con el uso de las mismas.
Ahora bien, dentro del ámbito de las tendencias sociales, es quizá demasiado pronto para definir como tendencia los comportamientos actuales. Vivimos una situación muy compleja, ¿no? En la actualidad, en la que se observan cambios que no se sabe si perdurarán más allá del fenómeno actual, ¿no? Esto dependerá de la duración del momento y del impacto de la pandemia en cada país e incluso en cada ciudad. En este punto es importante indicar que la adopción de ciertas preferencias en el consumo de la población va a diferir, ¿no? Difiere entre países, difiere entre ciudades, difiere en género, difiere en edades, ¿no? Y no sabemos si estos cambios que hoy tenemos van a ser permanentes, ¿no? En el caso de los consumos. No sabemos si las personas, pues, dentro de 10 años van a seguir, pues, comprando mucho alcohol, mucho jabón, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Existen factores que condicionarán cambios sociales y tecnológicos, así también como los psicológicos, pero esto va a ser dado, ¿no? En la medida de que el aislamiento, por ejemplo, retorne, ¿no? Hoy ya no estamos sumergidos en el aislamiento, más que en el toque de queda, por ejemplo, en la noche, pero si retornara el aislamiento, probablemente retornáramos a hábitos que hoy en día ya los estamos dejando, ¿no? El temor a la enfermedad, a la muerte, la incertidumbre, la idea de consecuencias económicas negativas, todo esto nos ha llevado a sumergirnos en una fragilidad colectiva a nivel mundial, ¿no? Y esto nunca había ocurrido antes. No se había visto, son hechos inéditos. De hecho, esto puede provocar un cambio en cuanto a nuestra idea eh, de nuestro consumismo, ¿no? De nuestros hábitos de consumo. Probablemente antes de la pandemia, pues teníamos esas, esas preferencias, ¿no? En comprar cosas de marca, por ejemplo, cosas más caras, incluso cosas que probablemente no las necesitábamos tanto, pero que se compraban porque las veíamos bonitas y ya está. Hoy en día ha tenido que haber pues ese cambio, ¿no? Y ese reajuste. Entonces, el impacto es tan fuerte que cambiará parte de nuestra escala de valores, ¿no? Es posible que se inicie de forma masiva una búsqueda desesperada del sentido de nuestras vidas, ¿no? En este punto ya pues no podemos estar pensando en gastar en cosas que no son necesarias, ¿no? Sino más bien ahorrar, ¿no? Para gastar en lo realmente indispensable. También existe un movimiento hacia lo colectivo, ¿no? Que tomará más fuerza que antes. Se está generando una idea de que juntos somos capaces de todo, ¿no? Que al unir fuerzas somos capaces de generar un cambio, ¿no? Antes probablemente hubiésemos adoptado una actitud más individualista, pero hoy nos hemos dado cuenta que solos tampoco avanzamos, ¿no? En este punto nos hemos tenido que ver obligados a unir fuerzas y a ver cuál es el beneficio de esa unión de fuerzas, ¿no? Aparece la idea de la crítica colectiva también, ¿no? Otra tendencia social que estamos analizando del momento actual es que las personas nos estamos reforzando la idea de que todos somos iguales, más allá de países y de clases sociales, ¿no? Entonces, en este punto es importante pues que asumamos que nadie es más que nadie, que todos tenemos y debemos tener las mismas posibilidades, ¿no? Y que ya ni las clases sociales hoy se distinguen. Han habido personas con mucho dinero que no accedían a una cama de hospital por más dinero del mundo que hayan tenido, ¿no? Entonces, frente a esta enfermedad, eh, ¿el dinero tenía valor? Ninguno, no había, no tenía valor, ¿no? Entonces, en este punto nos ha llevado a replantear nuestra forma de pensar. Bien, dentro del ámbito de operaciones, también obviamente hay tendencias, ¿no? Y las más marcadas ha sido justamente en la reinvención de mercados financieros. El mundo del dinero, ¿no? Ha sido duramente golpeado, ¿no? Los mercados económicos mundiales entraron en pánico, ¿no? Al momento que se dio esta crisis, eh, acudiendo a sus planes de salvamentos asociados
a la vigilancia dentro del ámbito global financiero, ¿no? En este sentido, vimos cómo la bolsa de valores empezaron a desplomarse, ¿no? Y ustedes saben que cuando se tambalea el tema de la bolsa de valores, o cuando viene a estar en negativo, pues muchas cosas cambian, ¿no? El dólar sube, las cosas se encarecen, vienen las inflaciones, etcétera, ¿no? Bien. Otra tendencia en el ámbito de las operaciones dentro de cualquier organización es justamente aprender a fabricar en casa, ¿no? El trabajo remoto hoy saca su mejor cara, ¿no? Con miras al cumplimiento de un rol estratégico. El saber se hace estratégico. Los datos van a ser esenciales y su control y manejo generará un nuevo tipo de inteligencia que va a ser esencial para la vida de cualquier nación. Hoy en día, el desconocimiento tiene un precio muy alto, ¿no? Es importante que sepamos, que conozcamos, ¿no? El control de los datos, de las estadísticas, por ejemplo, en términos de salud, ¿no? Día a día hemos visto cómo nos daban el reporte de los fallecidos, de los contagiados, de los recuperados. Hoy vemos las estadísticas, pues, de los avances en temas de la vacuna. Entonces, el saber en este punto y bajo esta coyuntura se hace claramente estratégico. Digitalizar o morir es otra tendencia. Ya el tema de digitalización de las organizaciones no es negociable, es ya un hecho, es una realidad. Incluso muchas empresas públicas, ¿no? Muchas instituciones públicas hoy han tenido que digitalizar todos sus procesos, de otra manera no hubiesen avanzado en estos meses de aislamiento, ¿no? Esta crisis sanitaria es algo realmente excepcional, ¿no? Se va a repetir o se podría repetir una crisis similar en los próximos años, ¿no? Con estas características impredecibles, diferentes, pero frente a la digitalización vamos a tener una gran parte, ¿no? Ganada, un gran tramo ganado, porque al digitalizar, al usar esta herramienta, que es esencial para todo proceso, trabajo a distancia, claramente me va a permitir tener esta capacidad productiva en todos los niveles de mi organización, ¿no? Incluso, ¿no? Las actividades eminentemente presenciales van a tener que buscar su propio proceso de digitalización para poder sobrevivir, ¿no? Operar en remoto va a ser nuestro entorno habitual de trabajo frente a otra crisis, ¿no? A otro escenario similar como el que estamos viviendo. Y se habla ya, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la minería, de las mineras, que han hecho pues compras de herramientas, ¿no? Eh, Muy sofisticadas para justamente monitorear el trabajo desde ámbitos remotos. Es decir, las máquinas siguen trabajando, pero el operador no necesita estar en el mismo lugar, ¿no? Sino que los monitorea incluso desde otra ciudad, ¿no? Entonces ya se habla pues de estos entornos de digitalizar, esa tendencia hoy en día pues es ya concreta, ¿no? Ya la vemos latente, la vemos en el día a día, ¿no? Entonces las empresas hoy adoptan ya estas nuevas tendencias. Tenemos las plataformas de experiencia humana, ¿no? Claramente la inteligencia artificial hoy cobra más que nunca, ¿no? Un rol importante, ¿no? En los próximos meses posiblemente veamos cada vez más empresas apostando por plataformas de experiencia humana, ¿no? Tenemos los gemelos digitales, ¿no? Donde básicamente nos habla de la unión entre lo físico y lo digital. La idea de usar modelos virtuales para optimizar procesos, productos, servicios, en realidad no es nueva, ¿no? No es algo nuevo. Los gemelos digitales pueden incrementar la eficiencia en la fabricación, en la optimización de cadenas de producción, en la transformación de mantenimiento predictivo del campo, ayudar, ¿no? En la gestión, en la cogestión de tráfico, por ejemplo, ¿no? Las organizaciones que hacen la transición desde vender productos
desde el ámbito físico al digital, claramente están adoptando pues medidas que ya van con la realidad presente y con escenarios futuros. Bien, en este punto tenemos pues que cada día sale más tecnología, ¿no? La fintech no es algo nuevo en realidad, ¿no? Pero cada vez sigue cogiendo más terreno, ¿no? La fintech es la utilización de tecnologías para ofrecer productos o servicios financieros que sean innovadores. Trae principalmente 5 tipos de innovación, ¿no? Que hoy en día son los más usados, ¿no? Son uno de los más usados, que es las plataformas de pago, ¿no? Muchos de nosotros hemos tenido que pagar colegios, universidades, la misma comida para que nos la traigan a casa, y todo se ha dado desde plataformas eh, virtuales, ¿no? El crédito digital, los criptoactivos, blockchain, ¿no? Y financiación colaborativa, ¿no? Entonces, vemos acá que en el caso de Perú, ¿no? Tenemos una participación, pero que no está tampoco desarrollada en fintech en mayor medida, ¿no? En términos de Sudamérica, pues Brasil es la que desarrolla más, ¿no? Y una de las más importantes herramientas tecnológicas, por ejemplo, en fintech, es estas Yapé, ¿no? Luquita, eh, y tenemos pues un sinfín de herramientas que hoy nos proporciona pues esa transferencia, por ejemplo, de pagos, ¿no? Sin tener que salir de casa, sin tener incluso que tener cuentas en el banco. Entonces ya me están haciendo una transferencia, ¿no? Entonces vemos que el Perú aún se mantiene, ¿no? Un poco bajo, al menos hasta el 2019, así se mantenía. Vemos que hoy en día pues ya el uso de estas herramientas tecnológicas claramente ha crecido mucho, ¿no? Y en términos de tecnología, mejor posicionadas para experimentar un auge en un mundo post-COVID, tenemos algunas muy puntuales, ¿no? Como las que se visualizan en la imagen. Por ejemplo, la inteligencia artificial, nueva no es, ¿no? La inteligencia artificial en muchas empresas, muchos países la vienen adoptando, ¿no? El COVID-19 en ese sentido ha cambiado para siempre los comportamientos de los consumidores. El comercio online de productos y servicios ha experimentado un auge irreversible, ¿no? Y cada vez son más los trabajadores que ejercen su profesión mediante conexiones remotas, ¿no? Simplemente el COVID ha venido pues a acentuar más la necesidad del uso de estas herramientas. En el proceso de reconfiguración empresarial, ¿no? Y de lenta apertura al exterior de las economías en un mundo post-COVID-19, la inteligencia artificial está llamada a desempeñar un papel clave en la adaptación de las nuevas tendencias, ¿no? Será de especial utilidad, ¿no? En los segmentos de venta minorista, por ejemplo, el retail, ¿no? Hoy hacemos compras vía online, vía internet, no necesitamos ni siquiera ir a la tienda física. Los pagos se hacen por transferencias o por canales pues digitales, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? La venta minorista o el retail va a ser muy beneficiado. A través del aprendizaje automático y la analítica de datos, ¿no? La inteligencia artificial ayudará a estas empresas a identificar nuevos patrones de compra, ¿no? Ofrecer experiencias online de forma más personalizada incluso, ¿no? Las herramientas de inteligencia artificial en ese sentido nos van a ayudar, ¿no? A analizar grandes cantidades de datos, ¿no? Para identificar patrones, ¿no? Y en este punto, de repente hacemos un paréntesis para ejemplificar, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, con los recursos humanos, ¿no? En áreas del reclutamiento, cuando hay, pues, imagínense estas plataformas para reclutar, ¿no? Y donde eh, se dan aviso de los puestos de trabajo, imagínense cuántos currículos llegan para un solo puesto de trabajo. ¿Qué será pues si publico para 20, para 30, o si soy una empresa transnacional eh, en cada país, ¿no? Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial ayuda justamente a hacer ese filtro de datos de acuerdo a los perfiles requeridos, por ejemplo, si estoy solicitando personal, ¿no? Tenemos también la computación en la nube,
¿no? Afortunadamente, las empresas de servicios de computación en la nube han sido capaces de asumir la sobrecarga de trabajo, ¿no? Que ha supuesto la pandemia y las llegadas de oleadas de nuevos usuarios inexpertos, ¿no? Según Microsoft, la demanda de sus servicios en la nube han experimentado un repunte de hasta 775% durante la crisis de COVID-19. Recuérdese que al trabajar en entornos remotos, todo el mundo ha estado mandando sus archivos de manera pues digital, ¿no? Ahora se ha limitado mucho la impresión de papel o la entrega física, ¿no? Entonces, imagínense el soporte que debe tener, pues, que debe tener estas herramientas en la nube, ¿no? En el mundo post-COVID-19, todo parece apuntar a que las tecnologías en la nube van a experimentar un fuerte auge en todo tipo de aplicaciones, ¿no? Bien, tenemos también, como ya lo habíamos indicado, el tema de la realidad virtual, ¿no? Donde la pandemia pues ha disparado el número de personas que han empezado a utilizar justamente estos equipos de realidad virtual en todo tipo de aplicaciones, ¿no? Hemos visto desde los chicos, ¿no? Haciendo uso de los videojuegos, incluso haciendo turismo virtual, ¿no? Ha habido personas que han estado pues accediendo a estos recursos, ¿no? Para poder conocer lugares que probablemente en algún momento no podamos conocer de forma presencial, ¿no? Programas de entretenimiento online, ¿no? Y en un marco de confinamiento, mucha gente pues ha optado justamente por recurrir a estas plataformas de realidad virtual para cubrir sus necesidades de interacción, ¿no? De hecho, hay que ser conscientes que esta pandemia ha disparado, ¿no? El uso de estas tecnologías. Las empresas han utilizado, ¿no? También las plataformas de realidad virtual en diferentes modalidades, ¿no? En reuniones, en conferencias, en interacción con sus empleados. Por ejemplo, ¿no? La comunidad científica global se ha organizado en torno a una plataforma de realidad virtual de diseño molecular para colaborar con los proyectos de investigación, por ejemplo, ¿no? Que están orientados a encontrar pues un tratamiento contra el coronavirus, ¿no? Entonces, vemos cómo cada día cobra más terreno, coge más terreno estas tecnologías, ¿no? Que hoy están mejor posicionadas. Ya se habla de redes 5G, ¿no? Que están llamadas a ser el futuro de la comunicación, ¿no? Y a estar a la vanguardia de todo el sector móvil, ¿no? El despliegue de las redes 5G se va a llevar a cabo, ¿no? Indican los expertos, entre el 2020 y el 2030, ¿no? Y esto hará posible la conectividad eh, de distancia cero entre la gente y dispositivos conectados, ¿no? Este tipo de conectividad móvil hará posible que se disfrute de velocidades de descarga cada vez más rápidas, incluso se habla de velocidades ultra rápidas, ¿no? Entonces, desde hace más o menos un año ya vienen pues los rumores del 5G, ¿no? Y hemos visto cómo a través de todos estos años se ha ido subiendo, ¿no? Se ha ido subiendo en tema de tecnología, pero ya se habla de este tema de 5G, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el COVID-19 es simplemente acelerar la llegada de estas tecnologías justamente para proporcionar, ¿no? Una mejor o mayor calidad en el servicio de el ancho de banda, ¿no? De mejor conexión de sus usuarios, ¿no? Bien. Claramente en este sentido también tenemos que indicar que los móviles hoy cobran un rol bastante importante dentro de la sociedad, ¿no? Las empresas y las personas en general cada vez quieren estar más conectadas, ¿no? Quieren enterarse más de las cosas, ¿no? Entonces, el no tener hoy día un celular es complicado, ¿no? Bien. Tenemos también la ciberseguridad. Si bien es cierto, hablamos pues de que hoy en día todo está digitalizado, ¿no? O al menos a eso apunta en su mayoría, pero también pues hay este miedo al uso de tecnologías, ¿no? Y la ciberseguridad pues ha vuelto un tema muy importante, muy trascendente para las organizaciones que eh, manejan muy buena cantidad de datos, ¿no? Entonces,
es altamente necesario que se adopten medidas justamente para gestionar estos datos, ¿no? El confinamiento, ¿no?, ha expuesto los datos de millones de personas que se han visto obligadas claramente a hacer uso, pues, del trabajo remoto, ¿no? Y que en algunas situaciones, pues, han visto también vulnerados el hecho de que se pueda acceder a su información, ¿no? Bien. Tenemos la tecnología blockchain, ¿no?, que nos habla, pues, del seguimiento de brotes de enfermedades infecciosas, la gestión de crisis, ¿no? Esto ya dentro del ámbito, pues, de el manejo que se está siguiendo para el COVID, ¿no? Seguimiento y control de donaciones, aseguramiento de la cadena de suministros, ¿no? Ya es tecnología que justamente es adoptada frente a esta crisis de COVID-19, ¿no? Bien. Vamos a hablar de un sector que ha sido altamente golpeado, ¿no? Ha sido uno de los últimos en aperturar sus operaciones, ¿no? Y sigue siendo golpeado y seguirá siendo golpeado, ¿no? Por una simple razón, ¿no? Ellos aperturan más tarde porque justamente este rubro o este sector pues aglomera mucha gente, ¿no? Entonces, lo que se quiere justamente es el tema del aislamiento. Bien, entonces, visto que el turismo es uno de los sectores más golpeados por la actual crisis, el turismo se enfrenta al reto de una reapertura en medio del temor a un rebrote, ¿no? Pero también al agotamiento generado por el confinamiento, ¿no? Entonces, se habla de cambios, ¿no? Cambios y adopción, pues, de nuevas actividades, pero en tanto no se encuentre la vacuna, va a ser un poco difícil que el turismo vuelva en un 100% a la actividad normal, ¿no? Dentro del ámbito de sus operaciones. Tenemos datos estadísticos, ¿no?, bastante importantes, que nos habla pues que en el primer trimestre la llegada de turistas internacionales al Perú disminuyó 61,2, ¿no? El primer trimestre hablamos de los primeros meses, ¿no? Recordemos que la pandemia empezó en el mes de marzo, ¿no? Al menos acá en Perú, pero ya había empezado en países de Europa, por lo que igual el turismo ya se veía de alguna u otra manera, ya se sentía la pegada de la disminución del turismo, ¿no? Entonces vemos allí, por ejemplo, la variabilidad, ¿no?, y la diferencia que hay entre enero y junio del 2019 a enero y junio del 2020, ¿no? Entonces vemos pues que las cifras son bastante considerables y bastante pues significativas, ¿no? La caída es del 61,2%, ¿no? Entonces vemos allí llegada de turistas internacionales según los puestos de control migratorio, por ejemplo, ¿no? Cuántos ingresaron por el Jorge Chávez, por Santa Rosa, por Tumbes, por Desaguadero, ¿no? Entonces, en el lado derecho vemos pues que la llegada de turistas internacionales al Perú cayó exponencialmente eh, entre enero y junio del 2020, ¿no? Según la Organización Mundial de Turismo de la ONU, el turismo en el 2020 se reducirá entre un 60 y un 80%, ¿no?, poniendo en peligro entre 100 y 120 millones de empleos. Se trata del peor resultado desde 1950, ¿no?, y el fin de un crecimiento sostenido desde 2019, ¿no? Desafíos considerables persisten, empezando por la desconocida duración de la pandemia, ¿no? Nada hoy en día, pues, está del todo dicho, ¿no? Y de las restricciones de los viajes en un contexto de recesión económica global, ¿no? A pesar de que muchos destinos ya están comenzando a abrirse a los turistas, especialmente en Europa, donde hoy se ve pues estos rebrotes y que algunos países ya volvieron incluso al tema de la cuarentena, ¿no? La incertidumbre sigue siendo grande, porque no se sabe, no se avisora, no se ve estabilidad, no vemos solidez sobre lo que vaya a pasar, ¿no? Y en este punto, cabría pues la pregunta, ¿qué tan preparados están los establecimientos y operadores turísticos para garantizar la bioseguridad, ¿no? Si ya hay reapertura,
de acceso a lugares turísticos, reapertura de vuelos. ¿Realmente los operadores turísticos están preparados en términos de bioseguridad? ¿Será más fuerte el temor a contagiarse o las ganas de viajar? ¿No? ¿Qué piensan ustedes? Muchas personas ya no consideran la opción de viajar ni este ni el próximo año, ¿no? Y en el caso de quienes están dispuestos a viajar, ¿van a tener los recursos suficientes? Recordemos que la economía ha sido duramente golpeada. Probablemente el turismo sea una de las actividades o de los sectores que demore mucho más en reactivarse, ¿no? En recuperarse. En este sentido, se establecerá una nueva normalidad, ¿no? En la industria hotelera, en la industria de restaurantes, de operadores turísticos, ¿no? Y claramente esto va a implicar pues cambios en varios procesos operativos, ¿no? Dentro de las empresas que se dedican a estos rubros, ¿no? Entonces vemos allí en la imagen, ¿no? Cómo la caída ha sido dura, ¿no? Ha sido dura y el poder reactivarse va a ser aún más lento, ¿no? Vemos allí más información en el caso, por ejemplo, de los movimientos general de pasajeros, ¿no? Como todos han ido en caída, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, el aeropuerto Jorge Chávez, el Velasco Astete de Cusco, ¿no? De los más importantes, eh, Rodríguez Bayón, de Arequipa también, vemos de Loreto y de Piura, ¿no? Y todos van en caída, ¿no? Todos van en negativo. Eh, Vemos la comparación entre el año pasado y este año, ¿no? Y vemos pues que la caída se siente, ¿no? Es muy fuerte en realidad, ¿no? Ahora, a eso tenemos que considerarle también el hecho de que eh, muchas de las actividades, ¿no? Ya se empezaban a sentir, muchas de estas limitaciones en términos de turismo se empezaban a sentir desde el mes de enero, ¿no? Si bien es cierto, el Perú cerró fronteras en el mes de marzo, ¿no? Desde el mes de enero ya en Europa se empezaba a sentir la pegada de que había pues este virus que nadie sabía cómo caminaba, ¿no? Cómo se trasladaba. Tenemos allí también un estimado de cifras, ¿no? En la llegada de visitantes a los principales museos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de vuelos, ¿no? De la llegada de turistas, pero también tenemos el tema de nuestros museos, ¿no? De nuestros lugares arqueológicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos también que frente a un 2019 y un 2020, ¿no? Claramente Machu Picchu siempre ha sido por excelencia, ¿no? Este lugar más visitado, ¿no? A nivel de Perú. Sin embargo, pues vemos la diferencia abismal y vemos el porcentaje de caída que ha tenido, ¿no? Entonces, entre el 2019 y el 2020, vemos que tenía una caída del 61,2%, ¿no? Entonces ya se veía pues que esto iba a ser difícil, no imaginamos que tanto en realidad, ¿no? Tenemos la Reserva de Paracas, las Islas Ballestas, Sacsayhuamán, ¿no? El complejo de Moray, y todos van en rojo, ¿no? Todos van en negativo. Claramente, pues, por esos tiempos ya la visita tanto extranjera como nacional ya se estaba restringiendo, ¿no? Peor aún con el cierre total, ¿no? Entonces vemos cómo lamentablemente el turismo ha sido duramente golpeado. Ahora, recordemos que alrededor de estos museos y sitios turísticos y áreas naturales hay pues más actividades que son conexas, ¿no? Como son los restaurantes, justamente los hospedajes, ¿no? El tema de los guías turísticos, ¿no? Entonces vemos que la actividad del turismo en realidad une muchos empleos, ¿no? Hacen nexo con muchos empleos. Entonces ahí nos hacemos la idea de qué tanto ha sido el impacto, ¿no? Cuando todo ha ido en negativo. Ahora, vemos allí, por ejemplo, el tema de la llegada de turistas internacionales según el país de residencia, ¿no? Vemos que la mayor cantidad de entrada venía, por ejemplo, de Chile, ¿no? Y vemos pues que la caída es estrepitosa, pues, ¿no? Es estrepitosa.
es complicada. En el mes de junio, por ejemplo, ahí se visualiza de que en el 2019, por ejemplo, de Chile hubieron 86.958 ingresos, mientras que en el 2020 no hubo nada, porque las fronteras justamente estuvieron cerradas, ¿no? Entonces, la variación en negativo va en un 100%, no hubo ingreso de turistas, ¿no? Entonces, eso va en un 100%. Del otro lado, ¿no? Al costado vemos, pues, la variación entre enero y junio, por ejemplo, ¿no? Enero y junio del 2019-2020, ¿no? Donde ya se veía una caída, ¿no? Y claramente, pues, ya sonaba mal el tema del turismo, ¿no? Ya nos traía ya repercusiones claras, ¿no? Vemos también eh, de otros lugares, ¿no? Hemos visto en la primera columna de la izquierda, generalmente los que más llegan pues son los de Sudamérica, ¿no? Entre países que están cerca, están viajando, Estados Unidos también, pero del otro lado pues ya se ve países como Europa también, igual, ¿no? Sucede lo mismo. En junio los ingresos fueron en cero, ¿no? Y la variación indica pues en negativo en un 100%, ¿no? Bien. Tenemos entonces, ¿no? La variación en las llegadas de turistas internacionales al Perú según mercado o emisor, ¿no? Tenemos allí los meses de abril, mayo y junio no registraron ingreso de turistas internacionales justamente debido al cierre de las fronteras, ¿no? Tenemos allí también la parte de Sudamérica, Norteamérica. Si bien es cierto, Norteamérica no cerró del todo tampoco, ¿no? En algún momento, y hasta lo último, a pesar de la gran cantidad de contagios, no se animaban a cerrar del todo, no establecían políticas restrictivas totales, ¿no? Fue cuando ya los contagios y las muertes en realidad fueron muy elevadas cuando ya empezaron a aplicarse estas medidas restrictivas, ¿no? Y también estuvo pues en negativo el tema de las entradas al país, ¿no? Tenemos Europa, que fue uno de los primeros también en asumir la cantidad masiva de muertes y de contagios, ¿no? Entonces, vemos en realidad cómo todo el mundo ha sido afectado, ¿no? Todo el mundo ha sido afectado. Lamentablemente, la economía ha sido muy golpeada y muy lastimada, ¿no? Tenemos también allí, ¿no? Otro cuadro. Ahí les cito y les pongo la fuente, ingresen a esa web, es bastante didáctica, ¿no? En términos de darnos cifras importantes, ¿no? Y tenemos allí, pues, las caídas, ¿no? En la parte de Sudamérica, ¿no? Vemos en el lado derecho esta curva verde, ¿no? Esta curva verde donde indica justamente el 2020, ¿no? La caída en el 2020, mientras que la línea ploma indica cómo fue en el 2019, el tema del turismo, ¿no? Entonces vemos que en el caso del 2019 tiene sus bajones por algunos meses, ¿no? Claramente tiene sus bajones, ¿no? En julio, por ejemplo, tiene un pico elevado donde nos indica que probablemente haya más viajes porque es fiestas patrias, de repente aquí en Perú, ¿no? O haya pues más posibilidad de viajar, ¿no? Pero vemos también que a partir de marzo la curva automáticamente cae, ¿no? Cae y sigue así, ¿no? Sigue así hasta pues los meses de agosto que ya se lograron, julio, agosto que ya se logró aperturar los vuelos nacionales y ahora en octubre ya los internacionales, ¿no? Entonces vemos también allí la caída, ¿no? De acuerdo a los continentes, ¿no? Tenemos que en Europa menos 66%, Asia menos 72%, o sea, todo el mundo ha sido realmente afectado, ¿no? Vemos allí también, ¿no? Otros datos. La línea azul es la data, ¿no? La data actual, ¿no? Sin embargo, ya se empiezan a hacer, pues, posibles escenarios, ¿no? Ya se empieza a visualizar o hacer estadísticas sobre posibles escenarios de la reincorporación del turismo, ¿no? De acuerdo a la apertura lenta que está habiendo de vuelos, de viajes,
de las políticas de cada país, ¿no? En realidad difiere de muchos factores, en realidad, ¿no? Intervienen muchos factores, pero ya se proponen ciertos escenarios para el arribo de turistas internacionales, ¿no? En los diversos países. Las nuevas condiciones de trabajo, ¿no? Hoy tenemos ya la apertura de vuelos internacionales, pero eso también conlleva a una responsabilidad por parte de las organizaciones, ¿no? A las operaciones que se realicen dentro de las organizaciones, como es el aforo, por ejemplo, dentro del aeropuerto, ¿no? Y también dentro del avión, la toma de temperatura, ¿no? Hay nuevas medidas como el distanciamiento entre las personas. Recuérdese que antes hacíamos cola, por ejemplo, para subir a un avión, ahora no, ahora se adoptan otro tipo de medidas, ¿no? Probablemente pues con la distancia social requerida. Sin embargo, eso conlleva que las empresas también tengan mayores costos para implementación de medidas que sean adecuadas justamente para que sigan operando, ¿no? Tiempos de espera adicionales, ¿no? Antes, pues, probablemente el tiempo era 1 hora, ahora son 2, 3 horas, justamente para guardar, pues, este distanciamiento, ¿no? Entonces tenemos también que frente a la nueva normalidad hay tendencias, ¿no? Hay tendencias en términos de operaciones, ¿no? En este caso estamos en el sector turismo. Tenemos, por ejemplo, las reservas flexibles, idealmente, ¿no? En ese sentido, los hoteles ya no podrían o no pueden o no deberían de aplicar reglas tan restrictivas, ¿no? Y el turista debería estar quizás en la capacidad de reprogramar y cancelar reservas, ¿no? Hoy en día, pues, el tema es bastante complejo, ¿no? Si de repente seguimos adoptando las actitudes o las actividades anteriores, probablemente no tengamos turistas, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, la reducción de contacto, ¿no? Es otra de las tendencias también, ¿no? A partir de ahora, los procesos de checklist, checkout, se realizan en línea. O sea, evitar en lo mayor posible contactar con personal, ¿no? Entonces, la salida, la entrada puede ser realizada en línea. En ese sentido, los hoteles pues tienen que abordar ciertas estrategias que provean, ¿no?, al pasajero de que su actividad o su estancia de repente en el hotel sea eh, sin mayor contacto posible, ¿no? Esta tendencia en la hospitalidad está en crecimiento, justamente. Los hoteles están tomando conciencia y se están abordando esta forma nueva de trabajo, ¿no? Igual el tema de las boletas, las facturas, en tema de estadía, ya sabemos de que llegan a nuestro correo, ¿no? A nuestro correo electrónico. Cambios en la estructura de los espacios físicos. Bueno, eso es algo que no solamente el ámbito de turismo está adoptando, sino en realidad todos los sectores, ¿no? Ya las estructuras físicas tienen que estar en la capacidad de darnos seguridad, ¿no? Cuando entremos, ¿no? Las políticas estrictas de higiene, ¿no? Ya muchas empresas lo vienen abordando en realidad, ¿no? Donde proporcionan a los colaboradores y a los clientes las herramientas necesarias en términos de higiene, ¿no? Para poder pues trabajar mejor, ¿no? Incluso frente al manejo y la preparación de alimentos, ¿no? Es más estricto incluso las políticas de higiene, ¿no? La confianza, ¿no? La crisis económica provocó una recesión en el mercado global, ¿no? Que ha causado pues una serie de problemas entre las empresas y las personas en ese sentido, ¿no? La confianza hoy en día cobra un rol trascendental, ¿no? Cada día, pues, los colaboradores y los clientes quieren estar más informados, ¿no? Es necesario y es una tendencia a la nueva normalidad. El entretenimiento personalizado, ¿no? Ahora, pues, tenemos que orientarnos justamente a lo que manda la coyuntura, ¿no? A tratar de forma más personalizada al cliente, a darle lo que sus nuevos hábitos de consumo así lo requieran o pidan, ¿no? Reestructuración operativa, ¿no? En este sentido, pues ya se adopta, como lo hemos dicho, las herramientas tecnológicas como soporte vital, ¿no?, a toda operación que se realice dentro de cualquier rubro, ¿no? Bien. Es la primera vez en la historia del mundo que se han cerrado las fronteras al 100%.
Una de las principales tendencias en todo rubro y sector que maneje la economía es la recuperación justamente de la confianza de nuestros clientes. Ofrecer seguridad resulta indispensable para que cualquier empresa siga activa en el mercado. La adopción de protocolos sanitarios que nos otorgue tranquilidad para el desarrollo de actividades y operaciones. ¿Y cómo se recupera esa confianza? Con la comunicación. Es vital entre todos los actores, ¿no? Que claramente interactúen con el negocio o con nuestra empresa, desde el ámbito de operaciones y desde el ámbito organizacional. Las nuevas tecnologías en ese sentido hoy representan ese factor base para la creación también hasta de empleos con mayor valor agregado. La confianza es algo que tiene que permanecer a pesar de las circunstancias, ¿no? Cuando un cliente deja de confiar en una empresa, es un cliente prácticamente perdido. En ese sentido, se hace énfasis en que en el caso de las tecnologías, hoy es nuestro aliado perfecto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los hoteles, ¿no? Las reservas, el pago de habitaciones, cuando se envían las boletas, o sea, todo ya se están dando por canales virtuales. Esa es la idea, ¿no? Cuando compramos, por ejemplo, pasajes aéreos, ¿no? Yo no necesito apersonarme de repente hasta el lugar físico donde vendan estos pasajes, para nada, ¿no? Me basta con entrar a internet y hacer la compra por ese medio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, se habla de nuevas tendencias, de nuevas formas de trabajo y de una nueva organización en el ámbito empresarial. Bien, les agradezco mucho por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.